¿Por qué admiro y respeto a Juan el Bautista? Debemos comprender de que Juan el Bautista es uno de los personajes más emblemáticos, respetados y dignos de admirar del Nuevo Testamento. Dice la Escritura que la función o el propósito del ministerio de Juan el Bautista era de preparar el camino para el Mesías, de motivar al arrepentimiento a las personas. Juan el Bautista obviamente bautizaba y predicaba el Evangelio y decía que venía uno que iba a ser perfecto, que iba a quitar el pecado de la humanidad, que iba a ser ese Cordero Santo, puro y sin mancha, el cual se estuvo hablando a lo largo de la Escritura en el Antiguo Testamento y a lo largo de la historia. Así que el ministerio de Juan fue algo bastante fuerte y era una situación que debía llevarse a cabo de la forma más celosa, preparada y directa posible, porque no estabas preparando el camino para cualquiera, no estabas preparando el camino para cualquier líder, no estabas preparando el camino para un político, para un libertador, el libertador de Israel, del Imperio Romano, no. Él estaba preparando el camino nada más y nada menos que para el Dios hecho hombre, para Dios encarnado, para el Mesías, para aquel que tiene sentido. Toda la Biblia y toda la Escritura habla acerca de él, desde Génesis hasta Apocalipsis. El mensaje claro es que Cristo iba a redimir a un pueblo escogido, los iba a santificar e iba a restablecer esa unión que había sido rota en el jardín del Edén. Ahora bien, para hacer esto, este profeta del Señor y este predicador debía ser celoso en la ley, debía ser una persona que conociera la ley, que fuera moralmente correcto de la mejor manera y que viviera lo que estaba predicando. Y Lucas capítulo 1, versículos 5 al 6 nos habla acerca de esto, y no es casualidad algunos detalles que da acerca de sus padres, quiénes fueron y cómo lo instruyeron, cómo fue instruido Juan el Bautista y cómo fue producto de un milagro, literalmente, porque su madre era estéril, así como el Señor Jesucristo fue producto de un milagro. Juan el Bautista, de quien se dice que fue posiblemente primo lejano del Señor o pariente de él, la Escritura habla de la calidad de vida de sus padres, de la calidad de amor por la verdad, de sujeción a la Escritura y de guardar la calidad de ese deseo de guardar los mandamientos del Señor. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 6 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de los hijos de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que esa misma irreprensibilidad, esa misma justicia, ese mismo temor al Señor fue el que ellos imprimieron, fue el que ellos educaron, fue el que ellos fomentaron y enseñaron a Juan el Bautista para su ministerio. Así que el Señor colocó a este hombre, quien tendría ese ministerio, en un seno familiar de personas celosas de la ley, pero no celosas de la ley en el sentido de los fariseos, en el sentido de dogmas humanos, que luego de que el Señor diera la ley, la Torá, ellos colocaron otras cosas que iban contradictorias al diseño de Dios y a lo que el Señor había ordenado. Una de estas cosas contradictorias era el divorcio. En ese tiempo los hombres daban carta de divorcio por deporte, y el Señor corrige eso, pero eran cosas, leyes de hombre que contradecían a la Escritura. ¿Y cómo tú sabes que eso que predican en tu iglesia, o eso que dicen aquí y allá, que es pecado aquí y allá, cómo sabes si eso es dogma de hombre cuando contradice la Escritura? He conocido iglesias donde jugar fútbol es pecado, donde andar en shorts es pecado en la calle, para ellos, ¿no? Pero esos son dogmas de hombre porque contradicen la Escritura, no hay nada que fundamente eso. Obviamente tenemos el principio de decoro, tenemos el principio de guardar nuestro testimonio, pero andar en shorts no es romper un principio o un mandamiento bíblico, y jugar fútbol siempre y cuando este no te lleve a que tus emociones te controlen y a decir groserías o todas estas cosas y a salirte de control y hacer daño a los demás cuando el juego está un poco intenso. Si eso no sucede, no hay pecado. Así que esos son dogmas de hombre. Pero los padres de Juan no estaban fundamentados en dogmas de hombre, sino en los mandamientos del Señor, y eran celosos de ellos, y con ese mismo celo, con ese mismo cuidado, criaron a su hijo, quien tendría la función, una de las funciones más pesadas y más duras que pudo haber tenido un hombre a lo largo de la Escritura, a lo largo de la historia, que era nada menos que preparar el camino, una voz que clama en el desierto, que prepara el camino para la venida del Señor. Y ese camino quizás estaba lleno
de oposición, estaba lleno de los fariseos, estaba lleno de gente incrédula, estaba lleno de gente que dudaba que si es o no es Juan el Mesías, y cuando él presenta a Cristo y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y bautiza al Señor Jesucristo para que se cumpla la Escritura y se manifieste la Trinidad de Dios allí, todavía había gente que se oponía tanto a Juan como a Cristo. Así que el ministerio profético y de predicación de Juan era bastante fuerte. Y para concluir, me parece que Juan el Bautista tenía, como alguien dijo por allí, tenía una lengua calva, y hasta cierto punto eso le costó la vida. Eso le terminó costando su cuello cuando denuncia a Herodes, ¿no?, por estar casado con la mujer de su hermano. Y literalmente esta predicación y esta forma de predicar y de denunciar el pecado hoy día carece. Hoy día tenemos más motivación, más humanismo, que predicación para que la gente se arrepiente de sus pecados y luche con su pecado. Aquel que es creyente luche con su pecado, y aquel que no conoce a Cristo se arrepienta. Por desgracia, según mi opinión y lo que he observado, esta predicación está en peligro de extinción, no en todas partes, no en todas las iglesias, ¿no? Pero sí, esta predicación debe ser preponderante por encima de la motivación y del humanismo. Obviamente en la predicación se motiva a las personas, en la predicación se anuncia el evangelio, en la predicación las personas se llenan de esperanza o recuerdan la Escritura para llenarse de ánimo pronto para seguir adelante. Pero ese no es el propósito final. El propósito final es la gloria del Señor, es la gloria de Dios, es el mensaje de salvación a través de la sangre de Cristo, es la predicación del evangelio, es la restauración de las vidas, la edificación, y que todos y cada una de las personas que están escuchando sean edificados para que puedan crecer a la medida de la estatura de Cristo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4 con respecto al propósito de la predicación. No es llenarle el ego a la gente, no es solo recargarles el tanque de emociones, no es solo hablar de que eres un campeón aquí y allá, sino predicar al Señor Jesucristo, sea que esto ofenda a la gente, sea que esto te cause problemas, sea que esto te genere malas caras en los demás hacia ti. Obviamente hay que predicar en amor, pero la verdad y el evangelio es contrario a lo que el hombre cree. Es contrario, siempre el hombre se cree bueno. Y el evangelio es decirle a la persona: mira, tú no eres bueno, eres un pecador, estás enemistado con el Señor, pero hay una solución para eso. Cristo es la solución, y esa es la justicia delante del Padre para ti. Es decir, cuando el Señor te observa a ti, si crees en el Señor como Salvador y Rey de tu vida, el Señor, en vez de mirarte a ti, te va a declarar justo gracias al sacrificio de Cristo. Y eso era lo que anunciaba el apóstol no, el predicador Juan, y hasta cierto punto el profeta, ¿no? Y tenemos esa línea de predicación que él dejó, y tenemos su ejemplo. Y que el Señor nos ayude a seguir ese ejemplo de Juan, ese ejemplo de amar a la gente a tal punto de predicarles la verdad, y amar a Dios a tal punto de dar tu vida, por la predicación del evangelio, y de incomodar sin que incomodar, predicando en amor, pero sin que este amor, que no es el bíblico, tuerza la verdad. Recuerdo que hay una parte de Lucas, ¿no?, que más adelante va a decir que Juan les decía a las personas: cuerdas de víbora, arrepiéntanse. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y obviamente la gracia tiene sentido si hay ira, si hay un castigo. El Señor no es que está irado porque tiene una forma de fetiche o porque tiene inestabilidad emocional. El Señor está irado con el pecador porque toda acción en contra de la ley del Señor es un pecado, una ofensa contra Dios. Y si el Señor no se aira en contra de lo malo, entonces Él es un Dios alcahueta que mira para otro lado cuando hay algo malo. Pero Dios no es alcahueta, Él es santo, Él es justo. Y es su naturaleza corregir lo malo, es su naturaleza castigar lo malo, porque si no fuera un juez injusto. Si tú observas a un juez que tiene ante él a un culpable de asesinato, y el juez dice: bueno, esta persona me parece buena y vamos a dejarla quieta porque, bueno, yo la perdono. ¿Pero a costa de qué? ¿La perdonas a costa de qué? Tiene que haber un costo por ese perdón. O simplemente la exonera porque, bueno, él así lo quiere hacer. ¿Tú qué dirías? Si ese fuera el culpable de
hacerle daño a un familiar tuyo, ¿qué dirías? Bueno, obviamente dirías que ese juez es malo, ¿verdad? Pero si ese juez dice, bueno, yo lo voy a declarar justo a él, al culpable, pero yo, aquí hay un abogado, aquí hay este pago que va a saldar la deuda de ese culpable, entonces ahí hay justicia y ahí hay gracia y no hay ninguna maldad, no se pone en juego la integridad del juez, el costo de la maldad es pagada y todo se mantiene en orden en el sentido de justicia y gracia, y ese pago por ese culpable es Cristo. ¿Y quién es ese culpable? Somos tú y yo. ¿Y quién es ese pago? Es Cristo. Y obviamente el Padre, él mismo provee una salida para el pecador que ha ofendido a Dios y que no tiene manera de salvarse. Así que le damos las gracias al Señor por hombres como Juan el Bautista, por profetas del Antiguo Testamento que estuvieron dispuestos a denunciar el pecado y a predicar al Señor y a predicar el temor al Señor por encima de todas las cosas, y que el Señor nos ayude a tener ese ejemplo. Quizás tú estás viendo este video y no tienes el llamado a la predicación, o crees que no tienes el don de enseñanza, o estás allí descubriendo tus dones. Tengas o no el don de enseñanza, nuestra misión es predicar el Evangelio, hacer discípulos a otros, como lo hizo el Señor, y hacerlo de la mejor manera, la forma más bíblica. Predicar gracia, pero predicar ira. Predicar arrepentimiento, pero predicar también motivación a los demás, siempre y cuando esta motivación salga y sea extraída de la obra del Señor y del conocimiento de quién es Dios, porque no es una motivación de confiar en mí mismo, sino una motivación de poner mi confianza en el Señor, quien es la fuente de toda esperanza, de todo ánimo, de toda necesidad, ¿no? O de todo lo que necesitamos para seguir adelante y superar nuestros problemas, porque todos y cada uno tenemos algún tipo de inconveniente, ¿no? Pero el Señor está ahí para ayudarnos a superar todo eso en su voluntad, y Él hará en nosotros cualquier obra que sea necesaria para que Cristo sea formado en nosotros. Así que Juan el Bautista es un ejemplo para nosotros, su predicación es un ejemplo. Le tocó una de las funciones más difíciles, una de las tareas más difíciles, que era preparar el camino para el Mesías, para el Dios encarnado, no cualquier cosa. Así que bueno, hermano, espero que haya sido de bendición este video. Envío un saludo muy especial a mi hermano Henry Castañeda, a mi hermana Sara López de Castañeda, quien al momento que estoy grabando este video cumplen 3 años de casado. Y de verdad son buenos amigos míos, los quiero y los aprecio mucho en el amor de Cristo y les deseo lo mejor. Se les quiere y se les admira mucho en el amor de Cristo, y en cualquier momento estamos por allá. Así que un saludo y bendiciones para ti también que estás viendo este video.